Soy el pastor José Vallejos. Es una bendición poder compartir en la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 11. El libro de Hebreos en el capítulo 11 dice la palabra del Señor en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Te pedimos, Señor, de que tú nos bendigas a través de tu palabra, que hables, Señor, a nuestro corazón y que nos ayudes a entender tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Este pasaje de la Biblia, este capítulo de la Biblia, ha sido llamado el capítulo de la galería de los hombres de la fe. Pero lo cierto es que no solo aparecen hombres, sino también aparecen mujeres en esta parte de la Biblia. Podemos entender también, como dice el dicho popular, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Así que hay personajes que también están escondidos dentro de la historia bíblica. Podríamos nosotros pensar, por ejemplo, en la esposa de Noé. Y usted dice, pastor, ¿la esposa de Noé? ¿Una mujer de fe? Sí. ¿Qué hubiera sido de Noé si su esposa no hubiera compartido con él la misma visión, el mismo temor de Dios? Recordemos nosotros el caso de Lot, huyendo ahí de Sodoma y Gomorra, juntamente con su esposa y sus hijas. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Era una mujer que no creyó en Dios. No puso su confianza en Dios, sino que su confianza estaba puesta en los bienes materiales que tenía ella ahí en la ciudad de Sodoma. Nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios a Noé como un hombre lleno de fe. Dice en el versículo número 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con fe preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros entendemos de que Noé recibió el llamado de Dios y 100 años después vino el diluvio. Todo ese tiempo él estaba predicando la palabra de Dios. Todo ese tiempo él estaba preparando el arca en que su familia se salvara, pero también fue el tiempo para el nacimiento y el crecimiento de sus hijos. Imaginemos a Noé haciendo todo el trabajo de construir el arca solo, sin la ayuda de su esposa, sin la ayuda de sus hijos. Nosotros debemos recordar de cuánta influencia tienen las mujeres en la crianza de los hijos. Imaginemos a hijos incrédulos, hijos que no creían en la palabra de Dios. Pero ahí estaba Noé y ahí estaba la esposa de Noé, compartiéndole su fe, compartiendo lo que ellos creían en cuanto a lo que Dios les había hecho. Nosotros tenemos personajes que sí, sus nombres no son revelados. Por ejemplo, tenemos el caso del verso número 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que Sara le creyó a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. No cree su palabra. La palabra de Dios nos dice que aún el diablo cree. Es imposible para el diablo no creer, pues él ha visto a Dios. Dios lo creó a él. Él sabe de la existencia de Dios. Es imposible para él no creer en Dios. Pero el problema es que él no le creyó a Dios. Cuando hablamos de la eternidad futura,
Nosotros sabemos que va a llegar un momento en el cual hombres y mujeres van a tener que presentarse delante del trono de Dios. ¿Y cuál va a ser el pecado que va a condenar al ser humano? La incredulidad. No creerle a Dios. No creer en Dios, sino no creerle a Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo que existe un infierno. Yo creo en Dios, pero no creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que es un gran maestro. Yo creo que nos dio grandes enseñanzas. Yo creo que era un gran profeta que hizo grandes milagros, pero no creo que es Dios. Si una persona no le cree a Dios, no cree lo que la palabra de Dios nos dice, es muy difícil que esa persona sea salva. Nosotros encontramos de que esta mujer creyó, dice, que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Al principio ella dudó del poder de Dios. Al principio ella pensaba, bueno, Dios lo va a hacer, pero yo tengo que darle una ayuda a Dios. Y nosotros sabemos el triste caso de justamente de Agar. Pero luego Dios utilizó a esta mujer, que no solamente era estéril, sino que era una mujer que ya era anciana. Era doblemente difícil para ella traer a ese hijo prometido de parte de Dios. Pero Dios le mostró su poder porque ella creyó en Dios. También la palabra de Dios nos habla de una mujer que tal vez fue menospreciada por mucha gente. Dice el verso número 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué triste de que siempre se menciona a Rahab, y para poder recordar a Rahab se nos dice qué es lo que ella hacía en su vida pasada. Ella era una prostituta, lamentablemente era una mujer que vendía su cuerpo por dinero, pero esta mujer conoció al Dios verdadero. Esta mujer oyó del poder de Dios y creyó que Dios tenía poder para poder salvarla a ella y su familia. Es por eso que dice la palabra del Señor, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y nosotros sabemos de que Rahab fue justamente la abuela de David. Dios utilizó a una mujer que al principio estaba alejada de Dios y de sus caminos, pero que creyó en Dios. Su vida fue transformada completamente y a través de ella vino el rey David. Y a través del rey David vino el Señor Jesús. ¿Cuánto necesitamos nosotros en este tiempo de mujeres de fe? ¿Cuánto nosotros necesitamos el día de hoy en el cual el mundo está pereciendo? De mujeres que alienten a sus esposos por un futuro que viene por delante. Los esposos están preocupados pensando, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Necesitamos mujeres que alienten a sus esposos diciendo, no te preocupes, Dios siempre nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. ¿Cuánto necesitamos de mujeres que estén orando por sus hijos para que Dios utilice a sus hijos como un instrumento para su gloria? Dios está permitiendo que usted sea parte del plan de Dios. Dios la ha puesto ahí en su familia para que usted pueda crecer en su fe, en su confianza en Dios, a través de leer la palabra de Dios, a través de orar y acercarse a Dios.
y hablar a su familia acerca de ese Dios personal en quien usted cree. ¿Será usted esa mujer de fe? Esperamos que así sea. Que Dios le bendiga.